el silencio que deja una mascota en casa tras su partida es entristecedor. Ese vacío físico nos hace preguntarnos con desesperación, ¿qué pasa con las mascotas al morir? ¿A dónde va esa energía, esa alegría desbordante y ese amor incondicional? En la investigación espiritual y en los miles de testimonios documentados sobre el cruce hacia la luz, hay una verdad innegable. El alma de nuestros animales sobrevive, conservan su individualidad y, lo más importante, nos esperan. Cuando una persona abandona su cuerpo físico y cruza el velo hacia el mundo espiritual, el escenario que se despliega ante ella no suele estar lleno de deidades inalcanzables o juicios. Durante décadas, la Fundación para la Investigación de Experiencias Cercanas a la Muerte, dirigidas por el oncólogo Jeffrey Long, junto con la Asociación Internacional de Estudios Cercanos a la Muerte, han recopilado miles de testimonios clínicos. En cientos de relatos recopilados por investigadores, el primer contacto visual que tienen las almas humanas al llegar al otro lado es con aquellos seres que los amaron sin condiciones en la tierra, y muy a menudo esos seres tienen 4 patas. Tomemos el testimonio de un hombre llamado Richard. Al sufrir un accidente fatal, su transición fue instantánea. No relató dolor ni confusión. Simplemente cerró los ojos en el asfalto y los abrió de pie en una pradera iluminada por una luz que no provenía de un sol, sino que parecía emanar de todas las cosas. Antes de que pudiera asimilar su nuevo estado, vio a una mancha blanca y negra corriendo a toda velocidad por la colina hacia él. Era Max, un perro mestizo que había rescatado de la calle 20 años atrás y que había muerto de viejo. Max no llegó caminando con dificultad. Saltó sobre el pecho de su dueño con la fuerza y vitalidad de un cachorro, lamiéndole su rostro. Richard documentó que la alegría del animal era tan abrumadora que se transmitió como una ola de calor físico. No hubo ladridos. La comunicación fue una conexión instantánea donde el perro le hizo saber una sola cosa: he estado jugando aquí, pero nunca dejé de esperarte. Esa es la primera gran revelación del mundo espiritual. Los animales no desaparecen de la nada ni pierden sus recuerdos. Su espíritu se despoja de la enfermedad terrenal y recuperan su energía vital al 100%. Se convierten en los primeros guardianes del umbral, los encargados de recibir a sus dueños para asegurarles que, en este nuevo mundo, no hay nada que temer. La muerte no disuelve el vínculo afectivo. Los testimonios revelan que las mascotas asumen su rol de comité de bienvenida en el mundo espiritual. Su presencia inmediata alivia el shock de la transición humana, demostrando que el amor incondicional es la fuerza magnética más poderosa del universo. Si hay algo que caracteriza a los caninos en la Tierra es su lealtad inquebrantable. Esa devoción no es un simple instinto biológico, es una cualidad del alma que se magnifica cuando cruza la frontera. Al buscar información sobre el cielo de los perros o su destino en el plano astral, los testimonios convergen en lugares de descanso, luz y recuperación, donde esperan pacientemente a sus familias. Un caso sumamente conmovedor es el de Marta, una mujer mayor que, tras un infarto fulminante, experimentó su propia transición. Marta había perdido a su esposo y pocos meses después a su amado Golden Retriever Toby, quien había sido sus ojos y su consuelo. Al despertar en la dimensión espiritual, Marta se vio a sí misma caminando por un sendero rodeado de árboles frondosos. De pronto, escuchó un sonido inconfundible, el tintineo familiar de una placa metálica chocando contra un collar. De entre los árboles salió Toby, pero lo que más impactó a Marta no fue verlo sano ni rejuvenecido, sino que el perro no estaba solo. Toby caminaba junto al difunto esposo de Marta. El animal corrió hacia ella, seguido de cerca por el hombre que amaba. Este testimonio confirma algo hermoso. En el mundo espiritual, nuestras familias se agrupan y los animales son considerados miembros legítimos e indispensables de estos núcleos familiares. No están apartados en un cielo de animales lejano, conviven en los mismos planos de luz que nuestros seres queridos. Otro relato fascinante involucra a un perro militar. Su cuidador relató que, al cruzar brevemente al otro lado durante una emergencia médica en combate, se encontró en una zona oscura y confusa del bajo astral. Estaba aterrorizado. De la nada,
escuchó el gruñido defensivo de su antiguo pastor alemán, que había caído años antes en servicio. El perro apareció brillando con una luz intensa, se colocó frente a él y lo guió fuera de las sombras hacia un lugar seguro. El perro seguía protegiéndolo desde el más allá. Estos encuentros nos demuestran que la personalidad de nuestras mascotas se mantiene intacta. El perro guardián sigue protegiendo, el perro juguetón sigue corriendo y el perro faldero sigue buscando nuestro regazo. Su esencia es eterna. Para entender con profundidad la naturaleza espiritual de nuestras mascotas, no hay mejor fuente que los registros de Chico Xavier, el medium más importante en la historia del espiritismo. Chico y los animales siempre tuvieron una conexión especial. A través de su mediumnidad, él desmintió la vieja creencia de que los animales eran seres desechables sin trascendencia, afirmando que poseen un principio inteligente en constante evolución. Chico Xavier tuvo un perro llamado Lordi. Era un animal callejero, humilde, que Chico adoptó y cuidó con una ternura infinita. Lordi se convirtió en la sombra del medium, acompañándolo en sus largas jornadas de psicografía. Cuando el perro finalmente falleció por la edad, Chico sintió el dolor profundo que todos conocemos. Sin embargo, su visión espiritual le permitió ser testigo de lo que ocurre realmente tras el último respiro. Tiempo después de la partida de Lordi, el hermano de Chico, José, también falleció. Una noche, durante un desdoblamiento consciente, Chico visitó las colonias espirituales superiores para ver cómo se encontraba su hermano José. El médium describió haber llegado a un jardín de una belleza serena y luminosa. Al ver a José acercarse, Chico se llevó una sorpresa monumental. Su hermano no venía solo. Brincando a su alrededor, lleno de vida, con el pelaje brillante y moviendo la cola frenéticamente, estaba Lordi. El espíritu del perro reconoció a Chico de inmediato y corrió a saludarlo. Chico Xavier pudo tocar el perispíritu de su perro, sintiendo su calor y su alegría. Esta experiencia, documentada en la literatura espírita, dejó una enseñanza fundamental. Las mascotas tienen su propio cuerpo energético que sobrevive a la muerte física. Chico explicó que los animales evolucionados por el amor humano no reencarnan de manera automática e inmediata, pasan por un periodo de descanso y adaptación en el mundo espiritual. Allí son acogidos por familiares difuntos o por equipos de trabajadores espirituales dedicados al rescate y cuidado de la fauna astral. Lordi estaba bajo el cuidado de José, feliz, esperando el momento en que toda la familia pudiera reunirse nuevamente en la luz o preparar un nuevo ciclo juntos. Amigos, y si les está gustando el video, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Si los perros nos reciben con saltos y energía desbordante, los felinos tienen una manera muy particular de manifestarse al otro lado. Al estudiar el comportamiento de los gatos en el mundo espiritual, encontramos historias de un misticismo fascinante. Los gatos siempre han sido considerados como seres que caminan entre dos mundos, capaces de ver energías que nosotros ignoramos. En el más allá, esa sensibilidad se multiplica. Un hermoso relato nos llega de una joven llamada Clara. Al pasar por una transición espiritual temporal, Clara se sintió desorientada al verse fuera de su cuerpo físico. Estaba en una especie de antesala, un lugar gris y silencioso. De repente, sintió una vibración rítmica, un sonido profundo y sanador que resonaba en su pecho. Al bajar la mirada, vio a Salem, el gato negro que la había acompañado durante su infancia. Salem no corrió hacia ella, estaba sentado elegantemente, mirándola con sus enormes ojos amarillos que ahora parecían contener galaxias enteras. El gato se acercó, frotó su lomo contra las piernas de Clara y se sentó sobre sus pies. En ese instante, todo el miedo y la confusión de Clara desapareció. El ronroneo del animal en el plano astral funcionaba como una frecuencia calibradora. Emitía ondas de paz absoluta que estabilizaron la energía del alma humana asustada. En otro testimonio, una mujer vio a su difunta gata persiguiendo pequeñas luces de colores en un prado espiritual, jugando junto a un grupo de niños. La gata se detuvo, miró a su antigua dueña y le transmitió un sentimiento de profunda gratitud y volvió a su juego. Esto nos enseña que los felinos disfrutan de una libertad inmensa
en las dimensiones espirituales. Actúan como guardianes silenciosos y transmutadores de energía. No están atados a nosotros por dependencia, sino por un amor libre y consciente, acompañándonos solo cuando sienten que nuestra alma necesita su vibración sanadora. Los gatos en el plano astral operan como estabilizadores energéticos. Sus testimonios revelan que mantienen su elegancia e independencia, utilizando herramientas como la vibración de su ronroneo para calmar el trauma espiritual de sus dueños, actuando como auténticos sanadores y guardianes en el mundo invisible. A menudo limitamos nuestras historias a perros y gatos, pero la vida después de la muerte para los animales incluye a todas las especies que han sido tocadas por el afecto genuino. El vínculo del amor no discrimina tamaño ni forma física. Un relato documentado por investigadores de experiencias espirituales narra la historia de un anciano granjero. Al fallecer, su espíritu se encontró en una vasta extensión de campo abierto. A lo lejos, escuchó el relincho inconfundible de un caballo. Vio galopar hacia él a Relámpago, un caballo que había rescatado de graves abusos décadas atrás y que había cuidado hasta su muerte natural. El caballo, que en vida había tenido cicatrices físicas y un coraje permanente, ahora corría con una majestuosidad y una perfección absoluta. El granjero describió que, al abrazar el cuello del animal, sintió cómo el caballo le transmitió un agradecimiento tan puro que lo hizo llorar de emoción en el plano espiritual. Relámpago no guardaba ningún rencor hacia la humanidad por su pasado abusivo. El amor del granjero había borrado todo trauma de su alma. Igualmente asombroso es el testimonio de una niña que, al cruzar el velo, relató haber sido recibida por el aleteo familiar de su loro, el cual se posó en su hombro. El ave, que en la tierra repetía palabras mecánicamente, en el más allá podía transmitir sentimientos complejos de alegría y paz. Estos relatos confirman que cualquier criatura, ya sea un hurón, un conejo o un ave, que hayan experimentado un intercambio de energía amorosa con un ser humano, forja un lazo inmortal. El afecto actúa como un acelerador evolutivo para sus espíritus, asegurando su lugar a nuestro lado en las dimensiones de luz. Uno de los pasos más aplastantes que carga un ser humano es la culpa que sigue tras tomar la decisión de aplicar la eutanasia a una mascota enferma. Nos atormenta la duda. ¿Se sintió traicionado? ¿Me odia por haber acortado su vida? Las comunicaciones y el reencuentro con mascotas en el más allá traen la respuesta más sanadora que existe. Y es un rotundo y absoluto no. Nuestras mascotas no guardan rencor, guardan gratitud. Un caso revelador ocurrió cuando una mujer cruzó el umbral temporalmente tras haber sacrificado a su viejo perro, que sufría de un dolor crónico intratable. Al encontrarse con él, no llegaron reclamos, sino una ráfaga de paz. El mensaje transmitido por el animal fue abrumadoramente claro. Gracias, sabía que mi cuerpo ya no funcionaba. Sentía tu angustia y yo ya no podía consolarte. Al dejarme ir, me liberaste de mi prisión de dolor. En el mundo espiritual, los animales tienen una comprensión intuitiva y perfecta de nuestras intenciones. Al no tener un ego humano, no interpretan la eutanasia como un asesinato o un abandono. Lo ven y lo sienten exactamente como lo que es, el acto final y supremo de compasión de un dueño que prefirió asumir el dolor de la pérdida antes que permitir que su amigo siguiera sufriendo. Los testimonios de quienes se han encontrado con estos animales en el plano astral coinciden en que nunca han percibido sombra de tristeza o enojo en ellos. Los animales corren libres, sanos y envuelven a sus dueños humanos en una energía de amor incondicional y perdón total. Saben que estuviste a su lado hasta el último suspiro físico, y esa es la única memoria que se llevan consigo a la eternidad. Tu amigo no te juzga, te agradece por haberle dado paz. Los animales nos visitan desde las esferas espirituales para consolarnos. Cuando te sientas abrumado por el dolor y sientas ese roce invisible en tu pantorrilla o veas esa sombra cruzar velozmente por el rabillo del ojo, no te asustes ni pienses que estás enloqueciendo. Háblales, agradéceles la visita. Tu mascota te está diciendo desde la paz infinita del mundo espiritual que el amor jamás muere
y que estarán allí, en primera fila, esperando a que cruces el puente cuando llegue tu momento. Amigos, si les gustó la historia, no olviden compartirla, suscribirse, darle like, eso me ayudaría bastante para que siga creciendo el canal y si gustan también pueden hypearlo. Por lo pronto, les dejo una historia de este lado, sí, de este lado, que les va a gustar. Nos vemos en el próximo video.